Muy bien, entonces, cuando vamos a hablar de cuartiles, dice que son valores que dividen los datos en 4 partes iguales. Estos valores representados por el signo de Q, que va a significar cuartil, y el número 1. El signo de Q lo vamos a ampliar un poquito para que ustedes lo puedan ver mejor. Aquí, la Q y el 1, cuartil 1, la Q y el 2, cuartil 2, la Q y el 3, cuartil 3. ¿Sí? Entonces dice ahí, se puede llamar primero, segundo, tercero y cuarto, ¿verdad? Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. Muy bien. Dice, para calcular los cuartiles se utiliza la siguiente fórmula. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. ¿Sí? Como ya bien sabemos qué significa la L, ya lo sabemos, el límite real inferior. Ya sabemos qué significa la letra N. La N significa el total de frecuencias o el total de la población que se está analizando o el número de datos. El número de datos dividido 4 menos la FAA. ¿Qué es la FAA? Frecuencia acumulada anterior. Dividido la frecuencia donde está el cuartil. ¿Sí? La frecuencia donde está el cuartil. Y multiplicado, o vamos a multiplicar por la I. La I, recuerden que es la amplitud. Eso viene explicado acá, ¿sí? Viene explicado acá. Entonces, ahí ustedes pues no se van a perder, ¿verdad? Aquí dice L, límite inferior del intervalo donde se encuentra el cuartil. N, total de los datos o casos. FAA, frecuencia acumulada anterior del intervalo donde se encuentra el cuartil. FA, frecuencia del cuartil, frecuencia del intervalo donde se encuentra el cuartil buscado. Y la I, que es la amplitud. Muy bien, ahora veamos el ejemplo. Para ustedes ya no es extraño la tabla. ¿Sí? Ya no es extraño para ustedes, o no debería de ser extraño, la tabla. Porque son los intervalos que hemos venido viendo. El intervalo, ¿verdad? Tenemos la frecuencia y tenemos la frecuencia acumulada, es decir, el número de datos. ¿Cuántos datos estamos analizando? 35. ¿verdad? Entonces, N es 35. De acuerdo a lo que nos pida la fórmula, así vamos a obtener los datos. Vamos a calcular el cuartil 1. Para el cuartil 1, ¿qué nos pide? El límite real inferior más n dividido 4 menos FAA dividido la frecuencia donde está el cuartil dividido la amplitud, ¿verdad? Perdón, por la amplitud. ¿verdad? Cerramos paréntesis y por I, que es la amplitud. Muy bien, ahora vamos a seguir con el ejemplo, solo lo voy a ampliar nuevamente porque se fue. Vamos a colocarle 125. Yo creo que ahí está. ¿Se logran ver ahí los datos? ¿O lo ampliamos más?
¿Se ve ahí? ¿Sí se ve? Sí se ve. Muy bien. Muy bien. Entonces lo primero, escuchemos, para encontrar la posición, porque es lo primero que tenemos que hacer, encontrar la posición. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dividir la primera parte de la fórmula. Me refiero a esta parte. N dividido 4. Eso es lo primero que tenemos que hacer, según la fórmula. ¿Verdad? Porque la fórmula 1, eso es lo que pide. Recuerden que estamos calculando el cuartil 1. Entonces lo primero que vamos a hacer es N dividido 4. Ah, muy bien. Entonces, como los datos son 35 dividido 4, ¿cuánto es? 8.75. Según lo que dice acá. Ustedes, por favor, háganlo. Y si no está bien, me dicen, ¿verdad? Entonces, 35 dividido 4, 8.75. Entonces venimos nosotros y vamos a buscar este 8.75, así como buscábamos la posición de la mediana. ¿En dónde cabe? ¿En dónde entra el 8.75? Entra en el 15, ¿sí? Entra en el 15. Entra en el 15, muy bien. Entonces ahora nos pide, según la fórmula, el límite real inferior, donde está la posición. Entonces sería el 68. ¿Qué le hacemos al 68? Ya con lo que hemos aprendido anteriormente, ¿qué le tenemos que hacer al 68? Como nos está pidiendo el límite real inferior. Entonces, en la fila donde está el 15, donde está la posición, vamos a encontrar el límite inferior, pero nos está pidiendo el real. Para que este 68 se convierta en 67.5, ¿qué hicimos? Jóvenes, este 68, que es el límite real inferior, donde está la posición del cuartil 1, se convierte en 67.5. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Profe, se le resta el 0.5. Muy bien. Se le resta 0.5, ¿verdad? Entonces eso lo tenemos que tener presente siempre, que cuando nos habla de límites reales, si es inferior, es decir, del lado izquierdo, se le resta, pero si fuera del lado derecho, es decir, el superior, se le suma. Eso es lo que vimos anteriormente. Muy bien, entonces colocamos el 67.5. Luego, según la fórmula, es n dividido 4. Ese n dividido 4, ¿cuánto nos dio? Nos dio 8.75. Ahí está. Luego, según la fórmula, nos pide menos FAA, que es menos la frecuencia acumulada anterior. ¿Cuánto es la frecuencia acumulada anterior?
8. Entonces ese 8 es el que se anota en esa parte, ¿sí? Entonces anotamos 8. Anotamos el 8. Dividido la frecuencia donde se encuentra la posición del cuartil. Es decir, no en la frecuencia acumulada, sino que en la columna de frecuencia. ¿Cuánto es eso? Estamos trabajando solo con los datos de esa fila, a excepción del 8, ¿verdad? Entonces sería el número 7. Por eso es que tenemos el 7 acá. ¿Sí? Entonces tenemos ahí el número 7, el número 8 también, y la amplitud. ¿Cómo sacamos la amplitud? Recuerden que contamos del 60 al 67, incluyendo el 60, ¿verdad? 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. ¿Cuántos valores? ¿Cuántos números hay? 8. Por eso es de que colocamos en lugar de la i, lo sustituimos por el número 8. Y luego hacemos la operación. El 67.5 solo lo copiamos más. Ahora aplicamos o resolvemos el paréntesis. 8.75 menos 8.75. 0.75 dividido 7 y el resultado por 8. Hagámoslo por favor para que nos vaya dando los resultados. Entonces repito otra vez, 8.75 menos 8, ¿cuánto nos da? 0.75. 0.75 primero se divide dentro del 7, se divide dentro del 7, y ya el resultado lo multiplicamos por 8. Según esto nos da 0.86. Y ahora sumamos el 67.5 según la fórmula más el resultado del paréntesis que da 0.86. Entonces eso quiere decir que nuestro cuartil 1 quiere decir que el 25% como ahí dice que es una distribución de frecuencias de una prueba de estadística. Entonces, el 25% de los alumnos tiene una nota de 68.36. Entonces, para eso nos sirve el cuartil número 1, ¿verdad? Vamos a encontrar el 25% de los datos. Si calculamos el cuartil 2, nos va a dar el 50%. Si calculamos el 3, el 75%. Y si calculamos el 4, nos va a dar el 100%. Que el 4 básicamente no se calcula porque automáticamente pues ya tenemos los resultados porque incluye todo, ¿verdad? Ya incluye todo, entonces
el 25% de los alumnos sacó una nota de 68.36. Para calcular el cuartil 2, el cuartil 3 o el cuartil 4, lo único que cambia es la parte de la fórmula donde dice 2n dividido 4. Si es el 3, 3n dividido 4. Es decir, 2 por el total de la población. ¿Cuánto es el total? 35. 2 por 35 dividido 4. Y si es el 3, 3 por 35 dividido 4. ¿Sí? Entonces eso es lo que cambia. En el cuartil número 1 solo es n dividido 4, 35 dividido 4. Para el cuartil número 2 es 2n dividido 4, o sea, 2 por 35 dividido 4. Para el cuartil 3, 3 por 35 dividido 4. Y si fuera el 4, sería 4 por 35 dividido 4. Muy bien, entonces lo que nos queda ahora es practicar entonces. Practicar. Ustedes tienen su material, lo cual les recomiendo que lo descarguen y si lo pueden imprimir, mucho que mejor. Así ustedes van viendo en sus hojas lo que vayamos avanzando en clase. Y así, pues no se van a perder.